Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes y con su espíritu. Qué alegría, qué bendición, amados hermanos, el poder estar aquí nuevamente para continuar meditando lo que es la palabra que da vida. No hemos podido estar estos días por motivos de horarios, de trabajo. Se nos complica a veces poder meditarla, grabándola o en vivo la palabra del Señor. Pero hoy estamos aquí con ese entusiasmo, con ese deseo siempre y sobre todo haciendo hincapié el mandato de Jesús. Vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio. Y un medio para anunciarlo son las redes sociales. Y estamos aquí nuevamente retomando lo que es la palabra del Señor. Y hoy en la lectura que nos presenta nuestra Santa Madre Iglesia, Jesús nos va a hablar de la observancia de la ley. Esa observancia de la ley que nos lleva, amados hermanos, a entender que Jesús no ha venido a ovalir las leyes, sino a darle el sentido y el cumplimiento de la ley. Y la ley se resume: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la vida que hoy quiere Cristo que nosotros vivamos como cristianos. No solo observar una ley, sino también llevarla a la práctica. Y esa práctica es a través de la vivencia del amor. El evangelio de este día está tomado de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 17 al 19. San Mateo, capítulo 5, versículo 17 al 19. Y lo vamos a hacer todos juntos diciendo: lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no piensen que he venido a ovalir la ley y los profetas. No he venido a ovalir, sino a darle cumplimiento. Les aseguro, mientras duren el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una letra, ni una coma de la ley, sin que todo se cumpla. Por lo tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños, y así los enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, Jesús viene a darle el cumplimiento de la ley. Hoy quiere que nosotros no solo seamos espectadores de la ley, sino que la llevemos a la práctica. Pidámosle al Señor nos dé la sabiduría, comenzando por la familia, por nuestro hogar, por nuestro matrimonio, en poner en práctica lo que es la palabra de Dios. Para eso vamos a decir todos juntos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Perdón. Señor, ven a mi ayuda, apresúrate a socorrerlo. Muy bien, amados hermanos y hermanas, sean bienvenidos. Les decíamos que no habíamos podido estar en estos días meditando la palabra de Dios. A veces se nos complica por los horarios que tenemos para entrar a nuestro trabajito. Pero eso no quiere decir que es una justificación para que se nos olvide el compromiso que tenemos como bautizados de llevar la palabra de Dios. Y hoy, en este día que Jesús habla del cumplimiento, debemos de pensar dónde comienza primero a observarse y a llevar a la práctica la palabra o la observancia de la ley de Dios. La ley de Dios fue dada al pueblo de Israel
para mostrarle el gran amor que Dios ha tenido con ese pueblo desde que fue escogido, fue elegido. Pero también no solo para que ellos observaran que Dios los amaba, sino también para que ellos ese amor lo pudieran demostrar los unos con los otros. ¿Y a dónde iba a comenzar esa observancia de la ley? En la primera lectura de ahora nos habla en el Deuteronomio, en el capítulo 4, versículo 1 al 5 y 9, nos dice de a dónde comienza esa observancia de la ley. Dice, Deuteronomio, capítulo 4, versículo 1. Esta es la primera lectura. Dice, y ahora Israel, escucha los preceptos y las normas que yo les enseño, para que las pongas en práctica, a fin que vivas y entren a tomar posesión de la tierra que les da Yahvé, Dios de sus padres. No añadirás nada a lo que yo les mando, ni quitarás nada, de modo que guarden los mandamientos de Yahvé, su Dios, que yo les prescribo. Con sus propios ojos han visto lo que hizo Yahvé con Baal, peor a todos los que habían ido tras los Baales. Peor, Yahvé tu Dios los exterminó de en medio de ti. En cambio, ustedes que han seguido unidos a Yahvé su Dios, están hoy todos vivos. Miren cómo Yahvé, mi Dios, me ha mandado. Yo les enseño preceptos y normas para que los pongas en práctica en la tierra en la que vas a entrar, para tomar posesión de ella. Versículo 9. Pero ten cuidado y guárdate bien de olvidarte de estas cosas que tus ojos han visto, ni dejes que se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Enséñale a tus hijos, oigan bien, enséñale a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Palabra de Dios. ¿Dónde comienza la observancia de la ley? En la familia. ¿Quiénes son los que tienen el deber y el compromiso de enseñar esta ley? Los padres de familia. Esto es importante porque la observancia de la ley es la unión íntima con Dios. Es la unión que nos lleva a tener una intimidad más cercana con Dios. La observancia y la práctica, ponlas en práctica. ¿Y dónde comienza? Dice en la primera lectura, en la familia. Enséñale a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Esto es importante. Y Jesús lo dice ahora en el Evangelio. No piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a darle el cumplimiento. Esto es importante, amados hermanos. Porque esta palabra que estamos leyendo tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de estos mandamientos? El primer objetivo es la escucha. Escucha, Israel. Este es el objetivo. Si nosotros, amados hermanos, escuchamos la palabra de Dios, estamos atentos porque tenemos el sentido común de poder escuchar a Dios. El problema sería que nos hagamos sordos a la voz de Dios, como lo hizo el pueblo de Israel. Como lo hizo cuando Jesús vino a encarnarse en su divinidad y en la humanidad junto a su pueblo. No le creyeron, lo rechazaron. Y Cuaresma es un momento para nosotros como cristianos, es preguntarse, ¿de qué manera yo escucho al Señor? ¿Cuál es mi objetivo? Es primero, el objetivo para observar la ley es la escucha. Si yo no pongo atención lo que Dios me dice, lo que Dios me pone en
enfrente de mi vida, en mi camino de mi vida, voy a ser sordo a la voz de Dios. El primer objetivo de la ley de Dios es la escucha. El segundo es llevarla a la práctica. De nada serviría que lo escuchemos, y en la primera lectura lo dice ahora del libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículo 1 al 5 y versículo 9, dice, llévala a la práctica. Jesús practicaba lo que observaba y sabía de la ley. Jesús no vino a quitarle nada de la ley. Oigan bien cómo lo dice Jesús. Les aseguro, mientras duren el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una letra ni una coma de ley, sin que todo se cumpla. Jesús no ha venido a quitarle nada a la ley, sino a darle el verdadero cumplimiento, la práctica. Y esa práctica se lleva en el diario vivir. De nada serviría llamarnos cristianos si nosotros no luchamos por ser hombres y mujeres de justicia, hombres y mujeres de amor, hombres y mujeres en la cual pueda acampar nuestra vida en la prudencia, en la sensatez. Esto es importante porque Jesús es el primer modelo, el ejemplo del cumplimiento de la ley. Nada, dice Jesús, dejará de cumplirse, ni tan solo una letra ni una coma de la ley. Jesús nos quiere a nosotros que no solo escuchemos la palabra de Dios, sino que también la llevemos a la práctica. Número 3. ¿Cuál es la exigencia? El punto de partida es la escucha, dijimos. La exigencia se necesita para poder nosotros llevar a la práctica constancia, humildad, el amor, que lo resume todo. La constancia, la humildad y, oigan bien lo que estamos estudiando, constancia, humildad y amor. Porque si yo soy constante en lo que estoy escuchando, voy a tener una facilidad, amados hermanos, para poder entenderla humildemente esta ley, aceptarla humildemente, pero también lo voy a entender que nada podrá hacerse esta ley si no va resumida en el amor. Si yo no tengo amor, nada soy. Jesús lo dice. En el tiempo antiguo se dijo, diente por diente, ojo por ojo. Yo en cambio, dice Jesús, el que te pegue en una mejilla, entrégale la otra. Y yo les dije que aquel que se encolerice con su hermano se va a dar cuenta, será llevado al tribunal. Esto lo resume en lo que es el amor, el perdón, la misericordia, la justicia que yo estoy dando de lo que estoy escuchando, de lo que estoy viviendo. Pero solo se logra constantemente siendo humilde y llevando el amor en el corazón. Esto es la exigencia. ¿Qué podemos aprender? Dice Jesús, por lo tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños, así los enseña a los hombres, será más pequeño en el reino de los cielos. Esto es importante, porque en el libro del Deuteronomio dice, enséñale a tus hijos y a los hijos de tus hijos. No puedo, amados hermanos, enseñar algo que yo no estoy viviendo. No puedo enseñar algo que yo no lo esté llevando a la práctica. Por eso que nuestros hijos, por eso que nuestra familia se han vuelto más lejanas a Dios. Porque muchas veces han visto el testimonio que no va acorde con lo que a veces decimos. Y por eso que a los fariseos, Jesús les enrostraba en su cara y les decía, hagan lo que les dice, pero no imiten sus cosas. Hagan lo que les dice. Llévenlo a la práctica lo que escuchan, pero no hagan ni imiten sus acciones. Esto es importante. Y eso lo vamos a comenzando a vivirlo en la familia, en el matrimonio, en la pareja, en el núcleo matrimonial familiar. Es allí donde vamos a comenzar a observar y a poner en práctica la ley.
Y termina diciendo Jesús: el que los observe y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Esto es importante. La ley, cuando habla el libro del Deuteronomio, que tienen que vivir la ley para que cuando les muestre la tierra prometida, el Señor, donde los va a llevar, que mana leche y miel, nosotros, el objetivo es un día llegar al reino de los cielos, pero va a ser como el estandarte para nosotros si no ponemos en práctica lo que Jesús nos dice en su palabra. ¿Qué aprendemos, amados hermanos, de este evangelio de este día? 3 cosas en las cuales podemos resumir, o 3 bases fundamentales donde nosotros podemos resumir el evangelio que hoy nos presenta, o las lecturas que nos presenta. Primero, la ley, amados hermanos, nos lleva a tener una mejor relación con Dios. La palabra de Dios que hoy escuchamos, si nosotros la llevamos a la práctica, estamos dando pasos para acercarnos y tener una intimidad más cercana con Dios. Número 2. La ley fue dada, amados hermanos, al pueblo de Dios para que se dieran cuenta el amor que Dios les tenía con ellos. A nosotros la ley también, la palabra se nos da para que nos demos cuenta el amor, la misericordia y el perdón que es derramado por parte de Dios. Pero también nosotros debemos de llevarla a la práctica amándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros, siendo hombres y mujeres más de justicia. Y por último, no vamos a entender esta palabra, queridos hermanos, si no vivimos un testimonio fundado en el amor. Si no vivimos un testimonio fundado en el amor, jamás vamos a llevar a la práctica lo que Jesús nos dice. Que el Señor, amados hermanos, nos dé la luz siempre para entender lo que Jesús dice. No habrá ni tan solo una letra, ni una coma que no se cumpla de la ley. Si nosotros escuchamos la palabra de Dios, pidámosle al Señor en este evangelio nos ayude a tener el discernimiento para saber cómo orientarnos en la escucha de la palabra de Dios. Cómo saber la exigencia de la palabra de Dios, que se necesita constancia, humildad y el amor que pueda salir de nuestras vidas y nuestros corazones. Alabado sea Jesucristo, hermano, por siempre sea alabado. Comparta el evangelio, suscríbase a nuestra página de YouTube que aparece como José Ayala, predicador católico, y ayúdenos a evangelizar por medio de las redes sociales. También compártalo en nuestro Facebook, que también nos ayudará mucho a llevar la palabra de Dios. Y pidiéndole disculpas por estos días que no hemos podido estar, pero estamos vivos, hermano. Estamos aquí con el deseo de seguir evangelizando. Que Dios les bendiga. Reciban un abrazo de paz y bien. Bendiciones.